qué está pasando, seguramente estoy en el sitio que estoy ubicado. A esta Sí, hora tengo clase con personas de la universidad, entró el video y me bloqueó el institucional. Mis excusas. Ruth, el compañero Cristian Ricardo está también por uno personal, pidiéndote unirte a la sesión. bueno. Bien, yo Paulito, 10 minuticos, por favor. voy a tratar de disminuir porque me da pena, se cortó y Bueno, pues yo para darle tengo mis tiempo a Ricardo. apreciaciones, en este sentido. Yo iba diciendo que nuestro cerebro es algo tan importante y es lo que genera una cantidad de acciones que muchas veces nosotros como personas, nuestro cerebro no lo manejamos, el cerebro a nosotros nos maneja. No hay una arquitectura clara en el cerebro para nosotros. Si nosotros pudiéramos, como los arquitectos, establecer los esquemas o como los programadores de los computadores, establecer ese tipo de esquema, pues uno diría que uno controla su cerebro y entonces lo que dice el doctor Samuel Sankoff tal vez sería diferente porque es que lo que sucede es que si nosotros no somos conscientes de esa arquitectura, entonces el cerebro empieza a filtrar una cantidad de información dejándola afuera y se centra en lo que considera relevante, importante para él. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros no decidimos, sino nuestro cerebro es el que está en esa magnitud de trabajo, entonces uno como niño, yo no sé hasta qué punto sea consciente de comprender y entender el mundo de una manera tal que sea como nosotros decimos desde la formación del maestro, de una forma integral. Es muy difícil saberlo. Todas esas condiciones de cada persona en ese manejo del cerebro eh, es diferente. Y entonces cada uno centra pues ese entendimiento del mundo o cómo se concibe el mundo de una manera particular. Y prácticamente nuestro punto de vista, pues yo no sé si sea relevante o no. Por eso es que cuando la compañera Jessica habla de la autoobservación, entonces yo me empiezo a preocupar como maestro, es decir, bueno, y yo estoy formando unos colegas y esa autoobservación, ese punto de vista que nosotros tenemos del mundo es propio y yo soy consciente de cómo es que yo observo y comprendo al mundo. Es que esa es la realidad del paradigma. Entonces, si yo tengo una autoobservación y yo mismo la tengo clara, pues entonces sería muy crítico, sería muy constructivo, sería todo lo que yo reflexione frente a lo que yo entiendo o no entiendo, prácticamente lo tendría bajo control. Por eso es que yo, por mi profesión, veo los animales, ¿cierto? Y entonces, pues hay algunos como el águila que tiene una agudeza visual y casi todo lo organiza por ese lado de ese sentido. Eh, uno mira que otros, por ejemplo el perro, agudiza el olfato y su mundo está alrededor de eso. Los murciélagos a través del sonido. Bueno, pero yo no tengo un murciélago como amigo del alma, pero el perro sí. Entonces, si al perro le cambian las condiciones de percibir el mundo por el olfato, que es por donde más lo percibe, pues cuando yo como humano tengo niveles altos de adrenalina y él pierde esa concepción de amo, entonces se queda uno mirándolo y uno se da cuenta que el perro lo mira, pero que como que los ojos no lo reconocen. Entonces tenga la seguridad que de pronto su mejor amigo lo puede morder, que perdió la concepción del mundo que tenía a través del olfato. Ahora nosotros tenemos las oportunidades de tener 5 sentidos, pero vamos a ver si dentro de esos 5 sentidos nosotros podemos tener una percepción.
del mundo a través de todos esos sentidos, o es solamente desde nuestro punto de vista. Yo tengo una idea que es cuando Max Weber empieza a mirar que hay una diferencia entre la acción racional con respecto a los fines y la acción que también puede ser racional cuando se tiene en cuenta algo que se llaman los valores. Y entonces hay una intencionalidad, hay unas condiciones muy particulares que si yo cojo esas razones estratégicas de cómo percibo el mundo y la hago versus la razón comunicativa, entonces yo entiendo a Hickson cuando habla que comprender cómo aprendo y cómo puedo compartir lo que aprendo con el otro. Tal vez ahí sí llegaríamos a proyectarnos hacia el propio constructivismo, porque estaríamos metiendo dentro de esa relación tres cosas que son fundamentales. No solamente el conocimiento, porque nos centramos la mayoría de docentes en el conocimiento, sino que tengamos en cuenta algo que es el afecto. Des en cuenta que los Merani cambiaron. Y también ver el comportamiento social, porque esos comportamientos sociales inciden en la forma como yo también aprendo. Si uno es artista es muy sensible, ¿no? Que eso fue lo que me llamó la atención de Hickson y Anderson cuando hicieron su trabajo de grado en la normal, porque uno lograba comprender muchas cosas que eran del contexto y de la comunicación a través del lenguaje. Entonces uno diría, oiga, esa es la forma como uno podría enfocarse y operacionalizar los procesos del constructivismo y, ¿por qué no?, avanzar en otros procesos desde el afecto, desde el trabajo con el otro, para hacer procesos un poco más alejados del empirismo y de la... Y si miramos la parte científica como un aspecto como contrario a lo que nos quedan con respecto a lo que nosotros entendemos y pensamos del otro. Yo, por esa razón, he entendido que formar maestros, lo primero que hay que hacer es que yo mismo como persona entienda cuál es el paradigma que yo manejo. Y lo que yo he encontrado en ese proceso es que nosotros no somos conscientes de nuestro propio paradigma. Hay un paradigma imperante por allá que fue el que el cerebro me filtró y me trajo desde el mundo que me dieron en la familia, inclusive que influyó mi escuela. Y entonces nada raro que yo tenga un paradigma conductista. Y entonces, ¿cuándo me doy cuenta que aflora ese paradigma? Cuando tengo unas situaciones extremas y me salgo de los chiros, es decir, sale el gorila que hay dentro de mí, y entonces yo digo, uy, ¿eso qué pasó? Yo soy así, no puede ser. Empiezo a entender una forma de cómo interpreto las cosas. Pero también es cierto que si yo lo entiendo, ese paradigma imperante en mi conocido o no conocido, es importante porque tenga la plena seguridad que en esa forma como yo me comporto y actúo y estoy estructurado para comprender las cosas, casi que yo aseguro que yo eso lo voy a hacer con mis estudiantes y entonces los voy a conducir por el camino que yo creo que es el que es como lógico para mí. Por eso ahí Luisa Teresa en su exposición dice teóricamente constructivistas, pero interiormente en nuestro proceso tenemos un proceso de retórica y de discurso constructivista, pero otra forma de actuar diferente. Entonces, para mí no es raro que cuando empezamos a decir, bueno, y usted dentro de todos estos paradigmas, ¿usted cuál es? Y entonces, en segundo semestre que yo hago el ejercicio, entonces resultan todos los estudiantes siendo constructivistas. ¿Por qué? Porque es el discurso de la normal, es el discurso que yo tengo y es el discurso que supuestamente debo manejar. Pero cuando hacemos el proceso completo, y ya para terminar, a mí me preocupan cosas como estas. Hago un resumen que era el que tenía, y entonces
el paradigma imperante en los procesos que yo encuentro en segundo semestre es el idealismo. O sea que nos comportamos desde ideas y llegamos a esas ideas a un análisis sencillo, o sea, es decir, por allá de los postulados de Platón y Hegel, y veo un segundo que es el que tenemos, que es el empirismo, que el conocimiento proviene de la experiencia y entonces yo intento confundirme un poco con la experiencia que maneja el enfoque constructivo, pero realmente estoy todavía con Luke y Bacon, ¿cierto? Seguramente. Y esos procesos, pues obviamente son los que van a incidir en la situación de nosotros como maestros. Tenía una exposición en donde definitivamente me preocupan cosas como estas en las contradicciones para terminar. Porque en el mundo en el que estamos, en el medio que nos desenvolvemos desde la parte económica, pues obviamente el materialismo es fundamental y incide de alguna manera en nosotros. Pero cuando influye el cristianismo y la fe, pues yo no sé, esa parte del materialismo, el realismo y el constructivismo, si la podemos o no diferenciar. Y entonces aprendí otra cosa dentro de los paradigmas, y es que los paradigmas no están solos. Yo tengo uno dominante en mí, pero está acompañado con otro. Entonces yo encuentro algunos que son materialistas dialécticos y otros que son conductistas idealistas y otros que son positivistas lógicos. Sería importante que nosotros pudiéramos entender todo este tipo de formas de comportamiento de nosotros que a veces no son conscientes y no son inconscientes, pero influyen en nosotros a la hora de ser maestros. Gracias por su tiempo y me quedó muy cortico y todas las interrupciones les pido mil excusas. Gracias, Ruth, y a los compañeros. Bueno, Saúl, gracias por su aporte. Entonces,